Compartir mi pantalla. Ahí va. Bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan la clase pasada que habíamos introducido el tema de programación dinámica? Y habíamos ido como llegando a cuál era la idea de a poco, ¿no? Habíamos dicho, tenemos que resolver este problema, no sabemos cómo hacerlo en tiempo polinómico, pero lo que sabemos es que podemos dividirlo en subproblemas, que a partir de cada uno de esos subproblemas podemos ir utilizándolos como componentes de la solución de un problema más grande. Voy a sacar el sonido acá. Y hicimos una recursión, que era algo así, donde resolvíamos el problema a partir del problema de computar el conjunto, el óptimo de los valores de un conjunto de tareas que no podían superponerse a partir del conjunto J, a partir del conjunto PDJ, que era la última tarea que no se superponía con J, y de una versión más chica del problema en J-1. Y después dijimos, bueno, pero toda esa recursión nos fuerza a resolver el problema varias veces, o resolver estos subproblemas varias veces. Dijimos, ¿por qué no nos acordamos entonces de cómo fue que resolvimos el problema antes y guardamos ese valor? Y introdujimos el concepto de memorización o algo así. Que es, guardamos en un array o en alguna estructura el valor de ese óptimo, es este MJ acá. Vamos a limpiar esto un poco. Y después, a partir de ese MJ, reconstruíamos la solución. En este MJ lo que teníamos eran los valores óptimos para nuestro problema, la suma de los
valores de cada una de esas tareas, pero nosotros lo que queríamos era el subconjunto de tareas y lo reconstruíamos a partir de ese array. Y nos quedamos pensando entonces en esas, me había acabado la página. Nos quedamos pensando entonces en cuáles eran este, las características de un problema de qué era la programación dinámica. Entonces, bueno, en realidad es esto, es dividir un problema en subproblemas que se pueden utilizar como partes de la solución del problema más grande y acordarnos de alguna forma de las soluciones esas parciales. Y nos habíamos quedado con una versión recursiva de ese problema, pero decíamos, si estamos guardando en un array de n lugares y estamos calculando solo una vez cada uno de esos lugares del array, ¿por qué no hacemos una versión iterativa de este algoritmo? Esa versión iterativa, ¿cómo sería? En realidad es bastante sencilla. En el libro se la llaman la iterative compute-opt de J. Seguimos pensando en el mismo problema de los intervalos con peso. Inicializamos nuestro array en el caso base, que es ninguna tarea, o sea, m de 0, que tiene valor 0. Y después, para cada índice de tarea, para cada j entre 1 y n, lo que hacemos, ¿qué es? ¿Se acuerdan cómo era esto, no? Vuelvo para atrás. M de j era el máximo del valor de j más la computación recursiva del óptimo para P de j, es decir, para la última tarea que no se superponía con esta, o bien el máximo entre eso o el óptimo de j-1. Es decir, del problema no considerando j. Esta parte de acá venía el caso cuando j pertenecía a la solución y esta parte de acá cuando j no pertenecía a la solución. Y lo mismo hacemos acá, solo que hacia adelante, ¿no? Decimos m de j es igual al máximo de el valor de j más m de p de j, o bien m de j menos 1. ¿Podemos calcular esto? Y bueno, sí, porque cuando arrancamos con j igual 1, tenemos p de j, ¿cuánto era? Y 1 es la primera tarea, así que p de j es siempre 0. Y la tarea, ninguna tarea. Así que esto lo tenemos. Y m de j menos 1, que es 0, también lo tenemos por el caso base. Así que podemos calcular este máximo hacia adelante. Podemos decir, para m de 1 vale el valor de 1 más 0, perdón, el máximo entre estas dos cosas, ¿no? Entre 1 más 0 o 0. Así que va a valer 1. Y nos quedamos con una versión iterativa que resuelve el mismo problema. La demostración de que resuelve el mismo problema es igual que antes, es una inducción. Hacemos un caso base un paso base con 0 y después un paso inductivo en el que
asumimos que para cualquier i menor que j se cumple la hipótesis inductiva, y después para j aplicamos la ecuación a la que habíamos llegado, que era esta de aquí. ¿Bien? ¿Se sigue más o menos? Parece que sí. Entonces, vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Vamos a copiar acá. Este era nuestro conjunto de tareas, con nuestro conjunto de pesos para cada tarea, de valores. Estos son los P de cada tarea, ¿no? P de 6 es 3, P de 5 también es 3, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta este algoritmo que acabamos de ver? Tenemos M, que es nuestro array de 0, 1, 2. A lo largo del array lo sabemos, es la cantidad de tareas, ¿no? 3, 4, 5, 6. Perdón. M de 0 es 0. Por el paso aquí. Y después, M de 1 es el máximo de el valor de en 1, que es 2. El máximo de 2 más M de P de 1. P de 1 es 0. Así que M de 0 es 0. Es el máximo entre eso. O M de 0, que es 0. Así que acá va un 2. M de 2 es el máximo. El PJ, ¿cómo los computas eficientemente? Es una buena pregunta. No hay la forma, en realidad se computan en orden, se pueden computar en orden, lo más naif es hacerlo en orden n cuadrado para cada uno de las tareas. Empezás por atrás. Para cada una de las tareas recorres todas las otras y te fijas cuál es la última, pero en realidad no tenés por qué hacer eso, ¿no? Para cada una de estas tareas, en el peor de los casos, vas a recorrer n, pero en el caso medio vas a recorrer n sobre 2. La forma más sencilla, puedes bajar el nivel, el orden de esto, recordando cuál fue por ejemplo, si calculas el P de 6, que es 3, ya sabes que tanto a 5 como a 4, como mucho va a ser 3 el PDJ. Entonces puedes bajar ese orden a algo abajo de n cuadrado. En este sentido, asumimos que lo tenemos calculado y que ya lo estaba usando alegremente, pero sí, está bien, tenés razón, tenés que fijarte el orden de P, del cálculo de P.
Entonces, seguíamos con esto, que para calcular m de 2 es el máximo de, del peso de 2, que es 4, más m de p de 2, que es 0, más m de 1, que es 2. Así que esto nos da 4. Y creo que eso ahí ya se entendió. Después nos da el máximo en 3, es entre 4 más 4 más 1 más 2, 6. Y después, bueno, 7, 8 y 8. Bien. Creo que ahí se siguió bien, ¿no? La ejecución de ese algoritmo. En definitiva, siempre fuimos usando el valor de o bien P de J, o bien, por ejemplo, en el caso de, mm, vamos a ver, en el caso de 8, perdón, de 6, de la tarea 6, usamos P de J, que es 3, y P de 5, que es 8. Era el máximo entre esos dos. Y acá es evidente que el orden de ejecución de este algoritmo, una vez que tenemos calculado P de J, es orden lineal, orden n. Entonces, para resumir, las tres, ¿qué tiene que cumplir un problema para que podamos aplicar programación dinámica? Voy a poner el chat por acá para verlos cuando me hablan. No sé por qué no veo el chat. Okay. Perdón, me había perdido una pregunta de hace unos minutos. Vamos a dar complejidad de algoritmos de ordenamiento. Lo que les decía en el mensaje que mandé por el EVA y en la clase pasada, era que lo mejor me parecía que vieran la clase de Álvaro, que está muy bien, que está en OpenFin. Porque así, como tenemos menos clases este año, nos ahorramos esa clase y además está muy bien, está muy clara. Está en el mensaje que mandé en el EVA, está el link. No recuerdo el número de clase, pero mandé un mensaje en el EVA hace el lunes. Ahí está el link. Bueno, entonces, ¿cuáles eran las tres cosas que tiene que cumplir un problema para que se pueda utilizar programación dinámica? Una es que hay un número polinomial de subproblemas. Dos,
es que la solución del problema que estamos tratando de resolver puede ser computada a partir de los subproblemas. Y la tercera es un poco más, más sutil, es que se puede ordenar a los problemas de pequeños a grandes. De chicos a grandes. Ahora, el cómo transformar un problema en un problema de programación dinámica es práctica. Es un arte, digamos. Y van a tener que chequear este tipo de condiciones, pero en definitiva lo que tienen que utilizar es la intuición ganada a fuerza de práctica. Porque, por ejemplo, acá era bastante evidente, teníamos un problema que estaba ordenado, digamos, en que claramente resolver el problema hasta 6 era un paso más que resolver el problema hasta 5 o hasta 6. Pero ¿qué pasa con situaciones un poco más complicadas? Vamos a ver el ejemplo de por qué es la condición de número polinomial. Porque lo que queremos es resolver, cuando hablamos de un problema, de una solución eficiente para un problema, estamos hablando de una solución de orden polinomial. Entonces, si queremos una solución de orden polinomial, tenemos que poder resolver una cantidad polinomial de subproblemas. Si tuviéramos una cantidad exponencial de subproblemas, entonces tendríamos que resolver una cantidad exponencial de subproblemas y no podríamos bajar esto a orden polinomial. Podríamos aplicar la misma técnica, eso es verdad, pero no tendría sentido, digamos, no tendría utilidad. ¿Se entiende esa sutileza? Bien. Entonces, vamos a ver otro problema. ¿Saben? ¿Conocen? No sé si ya vieron probabilidad estadística o en cálculo, capaz que lo vieron. Hay una estrategia de sacar información de datos muy clásica, vieja, pero que de hecho 2x3 se utiliza en lo que ahora se llama todo Machine Learning y no sé qué, que es un montón de cosas, o análisis de datos, o ciencia de datos. Pero es una estrategia muy antigua, bueno, muy antigua, muy clásica, digamos, que es la reducción de mínimos cuadrados. En qué consiste? Tenemos una serie de datos que están por ahí tirados en el plano. Tenemos datos, son de la forma x1, y1, x2, y2, xn, yn. Y lo que queremos es
pasar de los datos a una expresión cerrada que más o menos represente nuestros datos, como ahora que vemos ¿no? En el COVID, está todo el mundo mirando la evolución de la enfermedad y mirando, hoy tenemos tantos contagiados y ayer tuvimos tantos, y está todo el mundo tratando de sacar una curva de esos datos, algo que uno tienda a entender qué va a pasar al día siguiente. Pero si tratamos de sacar una recta, nos tratamos de acercar a esos datos lo más posible. ¿Y en qué consiste acercarnos a esos datos lo más posible? Bueno, tratar de pasar una recta de la forma y igual a x, a x más y, perdón, más b, que cumple a una condición, que es que el error de esa recta con los datos que está tratando de representar sea el mínimo posible. En particular, en esta técnica es que el cuadrado del error sea el menor posible. Entonces, se calcula el error de esa recta como de esa recta teniendo en cuenta el conjunto de puntos que tenemos y la línea que tenemos. Entonces es la línea, el conjunto de puntos. Ese error es la sumatoria para todos los i, es decir, para todos los pares de puntos, desde 1 hasta n, de que la resta entre el punto que teníamos, que este es i sub i, y el i vamos a poner esto en otro color, y vamos a hacer esto un poco más amplio. El punto que estaba ahí, este es i sub i, acá. Bueno, acá tenemos un problema con un punto que se repite, pero este es x sub i, y este acá es i. Es el i expresado por nuestra recta. Y lo que vamos a minimizar es el cuadrado de esas distancias. Entonces, esto es el error es la sumatoria de i sub i menos i, ¿no? Perdón. ¿Y a qué es igual i? I es igual a por x sub i, ¿está bien? Que es esto que está aquí, menos b, que es la recta que estamos tratando de ver cuán buena es, al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Estamos tratando de minimizar esa diferencia, los cuadrados de esas diferencias. Pero ¿qué pasa? Este problema tiene una solución cerrada. No vamos a meternos ahora en ese lío, pero que es a ver si podemos. Tiene una solución cerrada de este tipo. Esperen un segundo. No, voy a escribirla.
¿Qué quiere decir que tiene una solución cerrada? Que analíticamente se llega a demostrar que para calcular los coeficientes A y B de esta recta, alcanza con calcular, a tomar todos los puntos y hacer cualquiera de estas dos cuentas. Y eso nos devuelve los coeficientes de una recta que minimiza los cuadrados de las diferencias entre I y sub I. Buenazo. Pero ¿qué pasa si tenemos perdón, un conjunto de puntos de este estilo? ¿Qué va a dar, qué va a dar si utilizamos estas fórmulas cerradas para calcular los coeficientes? Y van a dar una cosa, no sé exactamente, pero algo así. ¿Y les parece bien eso? Voy a mirar el chat porque si no, ustedes no me hablan. Podemos usar una parábola. Una parábola. Está bien. Siempre hay una discusión sobre cuál es la mejor curva para representar un conjunto de datos, pero ahora pongamos que queremos que nuestra representación sean rectas porque nos simplifica la vida en un tipo de cálculo, ¿no? Que eso es bastante habitual. Pero, Una esta, pregunta. sí, Si eligieras una parábola, ahí ya también perdés como el tema de encontrar el paso para la recursión, ¿no? bueno, ahí va. En este caso, por ahora no nos hemos metido en ese tema, pero te estás adelantando algo que es verdad, que es, ¿qué pasa si yo hago una parábola acá, que sería, no sé, a ver, algo así? Primero que tampoco parece ajustarse demasiado, a pesar de que mi curva no es mucho una parábola, tampoco se va a ajustar demasiado a los datos. Acá tiene una pinta, por cómo están puestos a propósito estos datos, tiene una pinta de que acá lo mejor sería poner un par de rectas, ¿no? Bueno, de hecho un poco mejor podría ser algo así. Ahí. ¿No? Estos datos están muy puestos ahí a propósito. Pero, y acá es donde nos metemos un poco en cómo resolver este problema con programación dinámica. No se olviden que estamos viendo eso, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de esta curva uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de buscar una recta busco un conjunto de rectas que me represente lo mejor posible mi conjunto de datos? Bueno, acá tengo claramente, tendría un par de rectas, pero eso lo logro mirándolo así, ¿no? A ojo. Digo, acá tiene pinta de haber un par de rectas. ¿Y qué pasa si yo en realidad uso eh, tengo un conjunto de datos que es más o menos así? ¿Qué tiene pinta eso? ¿Cuántas rectas tendría que usar ahí? 3. Sería algo así, ¿no? Pero, ¿por qué esto y no sé, algo así?
yo qué sé, que tengo como 1, 2, 3, 4, 5 rectas. Capaz que no quiero tener tantas rectas. Quiero tener la menor cantidad posible de rectas que me representen los datos razonablemente. Quiero minimizar el error y minimizar la cantidad de rectas. ¿No? Entonces, vamos a formular este problema. Tenemos un conjunto de puntos que son, no sé, x1, ay, perdón, y1 hasta x sub n y sub n. Tenemos, bueno, por supuesto, están ordenados, entonces x sub 1 es menor que x sub 2, que es menor que x sub n. Eso puede ser que el conjunto de datos que nos dieron no esté ordenado, pero nosotros lo vamos a ordenar si vamos a querer hacer esto, por ejemplo. Le vamos a llamar el punto sub p sub i es el x sub i sub i. Y entonces ese conjunto nos va a quedar como un conjunto de p sub 1 hasta p sub n. Y lo que queremos hacer es tener la menor cantidad de segmentos, entonces vamos a calcular un costo. ¿Qué es nuestro costo de la solución del problema? Y bueno, es el error que tenemos con los puntos, el error ese que calculábamos acá hoy. Podemos decir que es el coste, el valor de nuestro problema es ese error, que ahora en vez de maximizarlo lo queremos minimizar. Y también podemos decir, bueno, cuantos más segmentos tiene nuestra solución, más cara es, ¿no? Entonces, vamos a inventarnos una función de costo que tiene en cuenta el error y la cantidad de segmentos. Por cada segmento que agreguemos, vamos a cobrar un costo. Un costo C mayor que 0, positivo. Y para toda la solución vamos a calcular el error de la recta. Estas dos cosas vamos a tener en cuenta. La cantidad de segmentos y el error de, o la suma de los errores de las líneas con la cantidad, con ese conjunto de puntos. Así que nuestro objetivo es calcular una cantidad de líneas que minimice estas dos cosas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a volver a la imagen esta.
¿Cómo se les ocurre empezar a dividir este problema en subproblemas de orden polinómico? ¿Cuál es? Acá tenemos el punto n. Este es el n-1. Y así, ¿no? Y este es 1. ¿Qué subproblema se les ocurre acá? ¿Alguno? Sí, claro, pregunta sobre la constante. ¿El valor se define de alguna manera arbitraria o es como para no perder de vista el hecho de que estamos buscando la menor cantidad de rectas posible? Es un número arbitrario, pero si te fijas, ahora cuando vayamos a una fórmula de cómo pesa esa C, te vas a dar cuenta que cuanto más grande, ya termino de responder acá y vamos a lo de Rafael. Cuanto más grande sea esa C, más importancia le vamos a dar a la cantidad de segmentos que va a tener nuestra solución. Y menos importancia va a tener el error de las rectas. Eso es la intuición. Y ahora cuando veas la cuenta a la que llegamos, va a quedar más claro. Dice Rafael, la recta con los primeros n-1 valores y ver si incluir o no a n empeora la solución. La recta con los... vos decís quedarme... estás traduciendo derecho la solución de los intervalos, ¿no? O sea, estás diciendo, bueno, me quedo con esta recta y ver si agregar, pero ahora ten en cuenta que es un poco distinto. Yo necesito que n esté en mi solución. Va bien orientado, pero acá por eso estamos mostrando otro ejemplo, porque empiezan a jugar otras cosas. Yo, n no es que esté o no esté en la solución, como era el caso el caso de los intervalos. Ahora lo que va a ser la solución es, va a tener o no tener un segmento. Pero el punto n siempre está. Yo siempre lo tengo que representar con una recta, ¿no? Entonces, podría ser algo como, bueno, la recta podría decir, bueno, acá tengo una solución así, con dos rectas, que acá me quedaron casi una, pero ¿esa es buena o mala? Y bueno, es medio mala, ¿no? Porque acá como que estoy dejando mucho error, que es un error que yo podría evitar si representara con tres rectas, ¿no? Estoy pagando un poco más por tener más segmentos, pero estoy bajando bajando el error. ¿Y cuál es entonces, cómo divido el problema? Y capaz que lo divido en tramos de rectas, en tramos de rectas, en segmentos de rectas. Entonces digo, tiene pinta de que este punto, que le llamo I, es un punto importante, ¿no? Entonces, el óptimo ese que estaba tratando de calcular de todo esto era, pongamos que era óptimo, usando la misma notación de antes, óptimo de n. Y este de acá, si yo corto el problema acá, esto sería el óptimo de... bueno, estoy pensando, pongamos que acá me quedó, vamos a cambiar un poquito la notación. Este es el último punto que considero para este tramo de recta, y este es I-1, ¿verdad?
de sí. Entonces esto hasta acá es el óptimo de I menos 1. Parecido a lo que decía recién Rafael. Entonces, no estoy cortando el problema sacando un punto, sino que estoy cortando el problema sacando todo un conjunto de puntos que quedan representados por un segmento. ¿Se entiende ahí? Sí, bueno. Entonces, ahora ya puedo empezar ahora a volver a lo que preguntaba Valentina recién. Puedo decir, ¿a qué es igual OPT de N? Tratando de llegar a algo parecido a lo que teníamos antes, a lo que teníamos con el caso de los segmentos, de las tareas, perdón. Y bueno, es el error que tenga por usar este segmento, a eso le vamos a llamar E sub I n, es decir, el error inducido por la recta entre los puntos I y el punto N, más una multa que pago por poner un segmento, acá viene la C, que decía Valentina, más lo que me dé el óptimo de toda la parte anterior, de OPT de I menos 1. ¿Se entendió ahí? Esta fórmula es la que vamos a usar en nuestro algoritmo de programación dinámica. ¿Se entendió por qué tiene esa forma? Si no se entendió, volvemos sobre ella. Yo entendí, pero lo que me quedó medio colgado es que como que no es muy determinista, porque vos a priori, o sea, la C la podés fijar, o sea, como empíricamente y ver qué te da como solución y ahí decidir a ver qué es lo que te conviene, pero Ahí a va. priori como que yo no podría decirte, ah, mira, esta C te conviene más que esta otra, o Bueno, como que ahí ahí es vos como en decidís muchos. qué peso darle a la cantidad de rectas y qué peso darle al error, ¿no? Exactamente. Y ese tipo de decisiones, ahora vamos a ver que además tampoco queda claro, acá era muy evidente porque veíamos los puntos, que este punto acá especial era el I que estábamos buscando, pero en realidad, si hay un mar de 4 millones de puntos, no sabemos cuál es ese punto que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, podría haber sido este, o podría haber sido este. ¿Qué pasa? ¿Con qué criterio lo elegimos? Bien, y además lo que vos decís, esta C, ¿cuánto vale? En los problemas de optimización, muchas veces, cuando tenés más de un objetivo, no tenés más remedio que ponderar esos objetivos y decirle, este me importa más que este. Yo prefiero pagar el precio de tener más segmentos, que me van a complicar un poco después otras cuentas, a cambio de estar más cerca de mis datos. Pero no puedo llevarlo demasiado lejos, porque si este número es muy bajo, entonces la solución a mi problema va a ser hacer una rectita entre cada par de puntos, ¿no? Y puedo tener, no sé, 4 millones de rectas. Entonces, aumento un poco este C y ya no, me baja el óptimo, va a ser con menos rectas y un poco más de error. ¿Se entiende ese balance, esa decisión? Como vos decís, la palabra no es determinista, sino que no es
un óptimo natural, es un óptimo que nosotros decidimos cuál nos gusta más. Entonces, esto responde también un poco a la pregunta de Valentina hace un rato. ¿Por qué es ese? ¿Qué número le pongo? ¿No? Entonces, la pregunta de cuál de los is es, en realidad, lo que yo quiero es un óptimo que minimice, quiero el mínimo de estos. ¿El mínimo para qué? Y bueno, para todos, considerando todos los sí posibles, todos los cortes del problema posibles, el que me minimiza el óptimo. Entonces, el óptimo de J, de un J cualquiera, es igual a qué? Al mínimo, antes era el máximo, pero ahora es el mínimo, para todos los puntos I entre 1 y J, de el error de un segmento entre I y J. Queda claro que el segmento entre I y J lo calculo usando la ecuación esta, ¿no? Esta de acá. ¿Bien? Entonces estaba que el óptimo de J es el mínimo entre 1 y J, para los I entre 1 y J, del error de I a J, del segmento de I a J, más una multa por agregar un segmento, más el óptimo de I menos 1, de óptimo de un I menos 1. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo con este mínimo? Y estoy agarrando todos los pares IJ y viendo cuánto vale esto y quedándome con el mínimo. Estoy recorriendo todos los posibles cortes y viendo cuál es el que me conviene. Y haciendo una recursión. ¿Se entendió eso? No sabemos. ¿Y cómo me queda el algoritmo? Ya no nos vamos a poner a escribir cosas. A ver, pero no puede ser que a veces no te conviene cortar. Si no te conviene cortar, puede ser, claro. Si no te conviene cortar, este mínimo va a ser cuando I sea igual a 1. Va a ser una cosa. Si acá lo que te conviene es una recta así, que así a simple vista vemos que no, pero pongamos que fuera así, es simplemente el caso en el que I es igual a 2, I menos 1, no, I es igual a 1, de hecho. Ahí no estás cortando. Se entiende que es un caso particular. No cortar es un segmento. ¿Se entiende eso, Rafael? Buenas. Yo tengo una Entonces, duda. sí. O sea, justo en este caso, o sea, encontramos el punto ese de inflexión donde empieza a bajar y Ujú. decimos, cortamos acá. Pero Mm. ¿qué pasa si por un error de medición justo te convenía seguir con la misma recta? Y era tipo solo una bajada por un dato y después sigue y en realidad no te convenía cortar ahí. Por ejemplo, a ver si te entiendo. Por ejemplo, ponerle que en estos datos, en vez de tener eso, yo tuviera un punto, yo qué sé, tuviera algo así. Decís, a ver, ¿cómo dibujarlo? Tengo todos puntos acá, que tiene una pinta de recta que se me mata, pero de repente tengo uno acá. Y vos decís, yo estoy sacando esto así, pero en realidad lo que me convenía era hacer esto así. Algo así decís.
Sí, Ahí va. Bueno, primero, los datos que tenés son los datos que tenés. Entonces, puede ser que el resultado de tu estudio, digamos, vos estás diciendo, el crecimiento del COVID lineal, es lineal a tramos y es una cosa que va hasta un punto, hasta un máximo, después baja, va a ser, y ahora todo noviembre va a ser así y en diciembre se nos fue acabamos con con la pandemia, pero en realidad es porque acá habías medido mal, habías reportado mal los casos y el punto tenía que estar por acá y era una cosa así. Bueno, primero el dato ese es el dato ese. Los estadísticos muchas veces lo que hacen es sacar outliers porque suenan raros y los sacan para tratar de quedarse con información más homogénea, digamos. Pero lo segundo es que capaz que nuestro algoritmo, si los pesos están bien puestos, ya eso ya es un arte, cuando considera la posibilidad de cortar así, este óptimo le da una cosa, que pesaba más por el componente C, pero pesaba menos por el error IJ. Pero capaz que el error, el peso de C, si es lo suficientemente grande, nuestro algoritmo va a tratar de hacer una sola recta, aunque este error acá le pese en esta componente. ¿Sí? o sea, mi Entonces ahí, pregunta va más por el lado de ¿qué criterio usás para encontrar el punto de inflexión? el criterio es este mínimo. Es el valor, el I, que minimice esto. El error más C más el óptimo del problema anterior. Entonces, es como Ta- que no es un Bien. criterio, o sea, los calculás todos y te quedás con el menor, con el corte de problemas que te minimice toda esta cuenta. Claro, entonces depende de la elección del C, capaz que sí me pasa eso de que me hace una recta, después sube al punto ese que equivocamente está ahí, baja y Ujú. sigue. O sea, dependiendo de la Ahí elección va. del C podría ser una solución. Exactamente. A medida que vos hagas cada vez más grande C, vas a tener menos tendencia a irte para un punto que está fuera de línea. O sea, a medida que este C sea más grande, menos segmentos vas a tener. ¿Se Gracias. entendió? Bueno, eso. Entonces, el algoritmo que vamos a tener es una cosa así. Es el segmented least squares. Yo les estoy manteniendo los nombres, acá no hay misterio, lo que estoy charlando acá está todo en el libro. Y, y la gracia de estas charlas es justamente las preguntas que están haciendo. Pero estoy poniendo los mismos nombres del libro para que ustedes, si tienen dudas, puedan, después de la clase, puedan ir y leerlo ahí, por ejemplo. Preguntar. Entonces, lo que inicializamos ahora es de nuevo un array M, que es el que vamos a usar para nuestra memorización. Ahí vamos a guardar los óptimos para cada uno de los segmentos, de los subproblemas. M de 0, que no tenemos ningún segmento, es igual a 0. Y después, vamos a llamarle, para todo
par IJ tal que I es menor o igual que J. Calcular el error de I a J para el segmento del punto I a el punto J. Y se dan cuenta acá que estoy alegremente haciendo dos cosas bastante grandes. Una es calculando el segmento con la ecuación cerrada que habíamos visto antes y calculando el error, que es ir para cada punto y fijándose la diferencia. El error se calculaba así. El error del segmento con los puntos que representa. Entonces estoy haciendo esas dos cosas acá. Y después lo que tengo que hacer para cada punto, para j de 1 a n, utilizar la recurrencia esta que está acá, que acabamos de ver, ¿no? Vamos a volver a escribirlo. Vamos a calcular m de j como el mínimo de estamos calculando m de j, ahí va, de 1 y j, de e sub ij más c más que va acá. ¿Es una recurrencia o no? Nosotros ya calculamos m de j menos 1. Es una iteración. Termina acá. Y devolver m de la entrada era ahí, el último punto. ¿Se entendió lo que hicimos ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, parece que sí. ¿Este algoritmo es correcto? Bueno, se demuestra igual que lo hicimos antes. Una inducción con el paso base 0, con el paso inductivo, esta igualdad. Y después, lo que tuvimos ahí es el óptimo, no el conjunto de segmentos. Pero de nuevo, el conjunto de segmentos lo sacamos de nuestro M, ¿no? Entonces hacemos find segments de J, que es, en el caso de que J sea 0, no retorno nada. Y si no, encuentro el I
que minimiza E sub I J más C más M de I menos 1 y devuelvo el segmento P sub I, P sub J. Con, acá hacía una recursión, con el resultado de find segments de I menos 1. ¿Cuál es el orden de este algoritmo? Ya no estamos tan orden n, ¿no? ¿Qué pasó acá? Por ejemplo, para calcular este error. Y tenemos que considerar todos los IJ posibles. ¿Qué hiciste en find segments? Volvemos para atrás. Yo lo que hice fue, terminé teniendo un M, un array M, que tiene para cada I, es decir, para cada punto en mi conjunto de puntos, tiene guardado este óptimo. ¿Sí? Entonces, si yo entre todos esos óptimos encuentro el I, lo recorro y me fijo cuál es el que minimiza esa cuenta, este valor lo tengo, y lo que yo tengo es que calcular los errores estos con los segmentos posibles entre I y J. ¿No? I y J son 2 puntos ahí. Me quedo con el mínimo y lo devuelvo. Pero ya no es tan sencillo, no es tipo ir y mirar qué hay en el array. Es ir y utilizar lo que hay en el array y buscar todas las posibles combinaciones de I, J. Pero no son todas las combinaciones, ¿no? I siempre es menor que J. Entonces, dado un J, yo arranco con los I para atrás. Y una vez que encontré este mínimo, lo devuelvo y devuelvo lo que hay, ese segmento unido a resolver el problema del I para atrás. ¿Mejor? El orden de esto, la complejidad en tiempo de esto, ¿qué pasa? Bueno, acá tengo que calcular todos esto que acabo de hacer acá complicado, lo tengo que hacer. Tengo que hacer E cuadrado cálculos de error para cada uno de los I. O sea, tengo algo de orden n cuadrado para el cálculo del error, E sub ij, pero para cada I. Así que tengo en realidad algo de orden n cubo. Eso solo para la parte esta que está acá. Y después, cuando encuentro los segmentos, tengo que recorrer todos de nuevo, calcular todos los E sub I de nuevo, y ahí tengo orden n cuadrado para cada lugar en el array M.
Entonces, en realidad esto es una suma, ¿no? Lo que prevalece es el n cubo, no es una multiplicación. Es n cubo y después n cuadrado. En el libro van a ver que hay una nota de cómo bajar, una pista de cómo bajar este n cubo a n cuadrado también. Entonces ya no es tan alegremente en orden n, es n cubo, pero sigue siendo polinómico, que para nosotros eso es una solución eficiente. Y acá nos metimos en otro tipo, o sea, vimos otro tipo de problemas en el que ya no era simplemente ir leyendo la tabla y volviendo para atrás, y ya no era, me fijo si este punto está o no está en la solución, tengo que considerar todas las posibles soluciones y calcular el mínimo. Ya no es tan sencillo. Y ahora nos vamos a meter en otro tipo de problemas que van a ver que hace crecer el asunto bastante, que es el de las sumas de subconjuntos, o el problema de la mochila. El problema de la mochila, no sé si lo vieron en programación 2 o lo vimos, creo que todavía no lo hemos tocado en este curso, pero se llama el problema de la mochila porque entra un ladrón a una casa con una mochila y tiene que, en su mochila puede llevar un determinado peso, pero si tiene que elegir un conjunto de cosas que se va a robar de nuestra casa, pero tiene que elegir las que mayor beneficio le dan y le entran en la mochila. ¿Ese problema lo vieron anteriormente? No, ¿no? Yo no lo conocía. No lo conocía. Bien. Este es un problema que se plantea así como el ladrón que entra, pero es un problema que aparece por todos lados, que tiene que ver con muchísimos problemas de logística o de producción, ¿no? Ustedes tienen un almacén y quieren ponerle adentro, quieren sacarle el mayor jugo de ese almacén, entonces quieren poner adentro toda la cantidad de cosas que entren de un conjunto de productos que ustedes tienen. O tienen un camión que va a transportar cosas entre dos centros logísticos, y lo nuevo, quieren sacarle el mayor jugo posible a ese camión que tiene un costo, que van a pagar combustible, el chofer, etcétera, y un costo fijo, y entonces ustedes quieren sacarle el mayor provecho posible, quieren poner todo lo que puedan ahí adentro. Pero el camión tiene una capacidad, así que no pueden poner más que esa capacidad. Pero además las cosas tienen una determinada forma. Ustedes lo meten, si son paquetes grandes, de repente, si eligen estos dos, pueden ponerlos, y no entra más nada, pero si eligieran estos tres, pueden ponerlos también, y llevarían tres cosas en vez de dos, ¿no? Y es un problema, no es nada abstracto, es un problema que aparece, les va a aparecer siempre en la vida profesional. Y tiene dos versiones. Una es que se llaman distintos, no sé por qué. El problema de la mochila intenta maximizar el beneficio de cargar un conjunto de cosas. Entonces las cosas tienen un valor. Ustedes dicen, voy a poner la mayor cantidad de cosas posibles que me maximice el beneficio de ponerlas, que es el caso del ladrón que quiere llevarse cosas de la casa. O hay una versión más sencilla de ese problema, que es el de la suma de subconjuntos, que es, quiero poner la mayor cantidad de cosas adentro de mi mochila.
y todas valen lo mismo. Entonces, es como si todas valieran 1 y yo quiero maximizar eso. Entonces, ahí ya, este problema, si nosotros quisiéramos resolver esto de una forma greedy, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Ordenar por valor. Es como lo más razonable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, recuerden que no solo tienen valor, tienen un peso. Entonces pongamos que tienen algo que vale 2. Pongamos que tienen una mochila que tiene una capacidad de 4. A ver, déjenme pensar un ejemplo. Una capacidad de 4. Y tienen una cosa que vale 3 y dos que valen 2 y una que vale 1. Y todas las demás valen 1. Si ordenan por valor, pondrían primero la de 3, pero después, perdón, las cosas que valen 2 pesan muy poco. Entonces, podrían poner muchas cosas que valen 2 y ganar mucho más. Y ustedes, y sin embargo, pusieron la de 3 que pesaba mucho, ¿no? Ahí se entreverá un poco. Pero la intuición puede funcionar. Puedo tener algo que vale un poquito más que las demás cosas, pero pesa mucho más, entonces no me conviene ordenar por valor. De hecho, no se conoce una forma greedy de resolver este problema. Y en el caso del subconjunto, de los subconjuntos, se pueden imaginar algo bastante evidente. Si W es la capacidad de nuestra mochila, y pongamos que nosotros tenemos cosas como algo que pesa W sobre 2 más 1, este es el ejemplo que está en el libro. Una cosa que pesa W sobre 2 y otra que pesa W sobre 2. Y las ordenamos así, por peso, algo parecido a lo que decías recién. Y ordenar por valor peso se empieza a acercar a la solución, pero eso después lo vamos a ver que no es una solución exacta. Pero imaginen esta intuición. Tienen una mochila que puede llevar W kilos. Esa solución es Rafael, perdón, vuelvo ahí. Acá estamos pensando en todo cosas de valores enteros. Y esa solución funciona para valores, para si puedes fraccionar los elementos que puedes llevar. Pero acá no los podemos fraccionar. Tenemos una mochila que puede llevar W kilos. Y después tenemos una cosa de W sobre 2 kilos más 1, una cosa de W sobre 2 kilos y otra cosa de W sobre 2 kilos. Se dan cuenta que si los ordenamos por peso, acá pondríamos en la mochila este asunto, que no sabemos qué es, pero que pesa W sobre 2 más 1, y no pondríamos más nada, porque no nos entra ninguna de estas cosas. Sin embargo, si hubiéramos puesto estos dos, hubiéramos llenado la mochila, llevado más cosas. ¿Se entendió ahí? Entonces, eh, perdón.
vamos a empezar a tratar de organizar esto. De nuevo, el asunto va a ser, bueno, tengo ordenadas, tengo mis cosas que voy a poner dentro de mi mochila. Estamos no en el problema de la mochila donde tenemos que maximizar un valor, sino en el problema de la suma de sus conjuntos, en la que queremos maximizar la cantidad de cosas que queremos poner adentro de la mochila. Y entonces vamos a empezar a pensar un poco del estilo como antes, ¿no? Tenemos el elemento, la cosa n que queremos poner en la mochila. La pregunta es, ¿la ponemos o no lo ponemos en la mochila? ¿No? Entonces podemos decir, bueno, tenemos nuestra solución, de nuevo, nuestra posible solución, que es O con Jopo, que tiene un determinado óptimo, y decimos, si el elemento n no pertenece a ese óptimo, perdón, a esa solución óptima, entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos de nuevo analizando los mundos posibles, ¿no? ¿N pertenece o N no pertenece a la solución? Si no pertenece. No, me faltó ahí un no pertenece. Entonces, ¿el óptimo qué es? Es el óptimo de todos los elementos sin N, ¿no? Entonces, el óptimo de N es igual al óptimo de N-1. Hasta ahí bien. ¿Sí? Perdón que perdí el chat. No veo si me escriben. Ah. Ahora, si N pertenece a la solución, ¿qué podemos decir de los otros? Los otros pueden estar o no estar. N-1 puede estar o no estar. Pero si N pertenece, ¿qué hago con N si ahora pertenece a la solución? Bueno, teníamos una cosa así, ¿no? Teníamos nuestra mochila o lo que sea que tenía, que pesaba W, o sea, que podía llevar carga W. Ahí va. Es el óptimo de N-1, pero con menos lugar en la mochila. Yo le saqué N, puse la cosa N, que pesa ¿cuánto? Pesa WN. Entonces, ¿con cuánto me quedé ahora? Me quedé con W grande menos WN. Y con N-1 cosas. ¿Sí? Entonces, estamos eligiendo N con un criterio cualquiera, porque en definitiva podemos ordenarlos por peso si querés ahora, o no. Pero en definitiva, ahora dejó de importar si N pesaba más o menos que los demás. Simplemente lo elegí, dije, está en la solución óptima, y ahora lo que tengo es menos espacio en la mochila. Y después vamos a hacer algo como lo que hacíamos con los segmentos. Vamos a elegir de todas las opciones la que nos convenga más. Entonces, lo que vamos a decir es que ahora el óptimo no va a ser solo el óptimo de... Se dan cuenta que acá tenemos un parámetro nuevo en nuestros óptimos. Es el óptimo de n-1 cosas en una capacidad que es
W es una nueva W, ¿no? Es una W de n-1 cosas. Una pregunta, ¿no tendría sentido que el N lo elija dentro de los más pesados, el más valioso? Así ya más seguro que si ese no pertenece, ya descarto el resto y como que puedo optimizar ahí. Sí, pero primero Si me acordate adelanté que, mucho. yo les hablé, primero acordate que yo les hablé del problema de la mochila porque es como el más intuitivo, pero acá nos bajamos a un problema un poquito más sencillo que es las cosas no tienen valor o tienen todas el mismo valor, ¿no? Entonces, no me importa mucho, lo que quiero es maximizar la cantidad de cosas que me llevo, ¿no? Entonces, Y ahí no elegís las que ocupan menos y ya está. Ahí no le veo la pero dificultad. de repente hay alguna combinación, en general sí, pero si tengo dos que ocupan menos, pero otras que ocupan más, hay alguna combinación ahí que puede no convenirme, porque me deja un bache en la mochila, me deja un espacio ahí sin cargar, porque, y si yo hubiera elegido otras dos, lo utilizaba. Pero a efectos de la solución no es lo mismo porque pesan lo mismo. ¿O le agregás a una No, variable que porque sea lo que dejas? en este problema yo prefiero llevar dos cosas que una. Entonces, si es lo que me pasaba acá, ¿no? Si elijo, este, o sea, lo que prefiero es cargar la mochila al máximo, no dejar ningún espacio en la mochila. Ah, capaz que Bien, así esa se sería entiende como la mejor. consigna de ahora. Ahí va. Bien, gracias. Después vamos a ver que, después vamos a ver que esta misma idea sirve para lo otro que decías, para maximizar el valor. Creo que ahí se entendió mejor. Ahí va. Entonces, lo que íbamos diciendo es, ahora se dan cuenta que estamos cortando el problema distinto, no es solo pongo o no pongo esto en mi solución. Cambio otro parámetro de la solución, que es el tamaño de mi mochila. No solo cambio el conjunto de cosas entre las que elijo cosas para guardar, sino que además achiqué mi espacio. Entonces, este óptimo que hasta ahora venía teniendo un solo parámetro, va a tener dos. Voy a tener un óptimo de la cantidad de cosas de las cosas que elegí poner y en un determinado tamaño. Y lo que quiero es maximizar, este O es una opt. Lo que quiero es maximizar en, en una serie de subconjuntos que vemos cuál es, la sumatoria de los pesos de las cosas que puse, con J perteneciendo a S. S está incluido en la cantidad en las cosas que tengo, de 1 a n. Y además, esta suma, lo que tengo que cumplir también es que la suma de cosas que elijo, J perteneciente a S, es menor o igual que la capacidad de la mochila. No puedo elegir más cosas que pesen más que la mochila, que lo que puede llevar la mochila. ¿Sí? Entonces ahora ya puedo pensar en algo como lo que veníamos pensando de si pongo o no pongo un determinado objeto en mi mochila. Entonces digo, si n
no pertenece a la solución. Esto es como antes. El óptimo. Y dale. El óptimo de n en una mochila de tamaño W es igual a no ponerlo en la misma mochila. No está en la solución, ¿no? Entonces es n-1 en una mochila de la misma capacidad. Ignoramos el objeto n. Ahora, si n está en la solución, entonces el óptimo de n en una mochila de capacidad W, ¿qué es? Es el peso del objeto n más el óptimo de sacar el objeto n y sacarle a la mochila la capacidad, el peso, una cantidad de capacidad igual al peso del objeto n. ¿Se entiende eso? Entonces estás maximizando el peso o la cantidad de elementos que elegís. Perdón, sí, acá yo fui confuso cuando dije esto. Estoy maximizando el peso. Estoy maximizando el uso de la mochila. Entonces, quiero llevar todo lo que pueda en la mochila. Todo el peso que... Ahí fue donde fui confuso. Disculpen por eso. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos nuestra recursión, ¿no? Y nuestro algoritmo se va a basar en esas cuentas. Decimos, si la cosa va a quedar así. ¿Qué pasa? Si un elemento pesa más que la mochila, no podemos ponerlo, ¿no? Entonces, si la capacidad de la mochila es menor que el peso de un elemento, entonces este elemento no va a estar en la solución. Entonces el óptimo de IW es igual a el óptimo de no tener elemento en la solución. Y si no, si entra en la mochila, quizás lo pueda poner, quizás no. Así que el óptimo de IW es igual al máximo de las dos cosas que vimos acá, ¿no? Ponerlo o no ponerlo. Acá estoy sacándolo. -1 en la misma mochila, o ponerlo, el peso de I, más el óptimo de los otros elementos en una mochila que tiene menos capacidad. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasó? Tenemos dos parámetros en nuestra función OPT. Y si tenemos dos parámetros en nuestra función OPT, ¿se acuerdan qué nos cambia?
en nuestro array M, en el que queremos ir guardando los subproblemas. En cada lugar del array guardas más de un dato. Bueno, ¿y eso qué es? Es un array de más de una dimensión, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en realidad es un array de dos dimensiones, donde una dimensión es el objeto y otra el peso de la mochila. El objeto, sí, bueno, el número de objetos y otra el peso de la mochila, ¿no? Entonces, el algoritmo va a quedar así. El subset sum, que tiene dos parámetros ahora. Tiene la cantidad de objetos, o el último objeto de mi lista, y una determinada capacidad de la mochila. Y voy a tener un array M de dos dimensiones, de 0 a n, la cantidad de objetos, y de 0 a w, la capacidad de la mochila. Voy a inicializar, si no pongo nada, y no me importa la capacidad de la mochila, no pongo nada, el valor de eso es 0. M de 0 para cualquier W es igual a 0. Para en 0 a W, de 0 a W. Y después voy a ir rellenando esta matriz, igual que antes, usando esta expresión de acá. Entonces, digo, pero ahora tengo dos bucles, tengo que recorrer la matriz en las dos dimensiones. Entonces tengo para todas las cantidades de elementos posibles, para i de 1 a n, y después para todas las capacidades, por eso son enteras, ¿no? Las capacidades de la mochila y la cantidad de elementos, para w en 0 a w grande, uso la recurrencia esta que acabo de escribir acá, y digo m de i w es igual a el máximo de m de i menos 1 w o w, el peso del elemento i, más m de i menos 1 y w menos w sub i. Termino este for, termino este for y devuelvo m de n w. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula esto? Pongamos que tenemos una mochila de tamaño W
igual 6, y que tengo unos elementos para cargar la mochila, W sub 1, el elemento 1 que pesa 2, el elemento 2 que pesa también 2, y el elemento 3 que pesa 3. Ahora tengo una matriz que tiene 4 por 6. Acá tengo la cantidad de el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y ningún elemento, eso es importante. Y acá tengo las distintas capacidades de la mochila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, 7. Está bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, inicializaba en el algoritmo, inicializaba todos los 0W en 0, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Estos son los Ws. Estos de acá son los Ws y estos de acá son los elementos. Y después voy aplicando, a medida que avanzo en I y en W, voy aplicando este máximo, calculando estos máximos, y digo, bueno, voy avanzando en I, ¿no? Para I igual 1 y W igual 0, que es el máximo de M de 0, 0, y el peso de 0, que es 0, con M de 0 y sacarle a 6, 0. Y eso es 0. Entonces, después para calcular el M de 1, 1, también es 0. El M de 1, 2, ahí ya se empieza a poner un poco más interesante. El M de 1, 2 es el de acá, ¿no? Es M de 0, 2, es el, perdón, ahí no va a quedar muy claro, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Estamos tratando de calcular este M de 0, 2, es el máximo, perdón, M de 0, 2, y el peso de 1 era 2 más M de 0, 6 menos 2, 4, que es 0. Así que esto vale 2. Así que acá va 2. ¿Se entiende? Ah, perdón, había una pregunta acá. ¿Por qué pusiste 0 en la fila del 0? Y responde Valentina, la mochila vacía, exactamente. No estoy poniendo toda la fila 0 de esta matriz corresponde a, no me importa el peso, no me importa la capacidad de la mochila, no puse nada. Así que mi beneficio es siempre 0. Mi opt es siempre 0. Pero se entiende que entonces estoy calculando
cada casillero de la matriz a partir de casilleros anteriores. Pero de más de un casillero anterior de la matriz. Y así voy avanzando, entonces esto me queda 2, 2, 2, 2, y después acá me queda 0, 0, 2, 2, 4, 4, 4, 0, 2, 3, 4, 5, 5. Entonces, el óptimo de usar los 3 elementos en una capacidad, en una mochila de capacidad 6 va a ser este. Y obtener y saber cuáles son los elementos, en definitiva, va a ser algo igual a lo de antes. Voy a entrar acá y decir, ah, pero esto es esto, ¿cómo llego a este número? Y haciéndolo más o menos lo mismo que antes, ¿no? Agarro de los números de la fila anterior, cuáles son los que me suman esto y me quedo con esos números. 4. Resolver el problema de la mochila de esta manera es muy similar, solo que entonces ahora en vez de considerar el peso, lo que voy a considerar es el valor. Y me queda una ecuación igual, solo que va a tener en cuenta dos cosas. Voy a tener en cuenta... El problema de la mochila era el más intuitivo, ese donde lo que quiero es maximizar el valor de poner cosas en la mochila, ¿no? Y me va a quedar algo muy similar en lo que digo, si lo que voy a poner en la mochila pesa más que la capacidad de la mochila, no lo pongo. Es igual a óptimo de I-1 W. Y si no, el óptimo de poner el elemento I en una mochila de capacidad W es igual a el máximo de el óptimo de no poniendo el elemento I en la misma capacidad. Esta es la opción, no lo pongo. O eso, o el valor, la ganancia que obtengo de poner el elemento I, más el óptimo de I-1, W, que es la capacidad, menos el peso de poner el elemento I. Si se fijan, queda muy parecido, lo único que cambia es ese elemento ahí, que es el valor, ahora el valor de poner o no poner un determinado elemento en la mochila. Y después es todo igual que antes. Lo que recorrimos ahora, en definitiva, fue 3 formas distintas de generar subproblemas a partir de un problema grande. Y como verán, no hay una regla, es simplemente que fuimos pensando qué podía hacerse. Y agregamos que ese corte en sus problemas puede tener más de una dimensión. En este caso tenía 2, pero puede tener las que sea. Y ya se nos va la clase. Espero no haberlos aburrido mucho. No sé si quedaron preguntas. ¿No? Si no quedaron preguntas,
terminamos por acá. Bueno, gracias. Voy a parar la grabación de esto.